Había una vez una chica llamada Sofía. Tenía 23 años y vivía en un pequeño apartamento en las afueras de Barcelona. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa de importaciones, un trabajo modesto que apenas le alcanzaba para pagar el alquiler, la comida y algún capricho ocasional. No era una vida de lujos, pero era honesta. Era suya. Sofía era una chica soñadora. Pasaba sus noches navegando en redes sociales, viendo las vidas perfectas de otros, los viajes exóticos, los restaurantes elegantes, los coches de lujo. A veces se preguntaba por qué su vida no era así. ¿Por qué ella tenía que levantarse cada mañana a las 6 para tomar el metro abarrotado hacia un trabajo que no la apasionaba? ¿Por qué sus vacaciones eran 2 semanas en casa de sus padres en vez de playas paradisíacas? ¿Por qué su cuenta bancaria siempre estaba en números rojos al final del mes? Pero Sofía no era amargada. Era optimista. Creía que algún día las cosas cambiarían. Que algún día ella también tendría esa vida que veía en las pantallas. Solo necesitaba la oportunidad correcta, la persona correcta, el momento correcto. Fue en una de esas noches de scroll infinito cuando lo conoció. Se llamaba Alejandro, o al menos eso decía su perfil de Instagram. Tenía 28 años según su biografía, y sus fotos eran deslumbrantes. Aparecía frente a coches deportivos, en restaurantes de 5 estrellas, con relojes que costaban más que el salario anual de Sofía. En una foto estaba en Dubái, con los rascacielos brillando detrás de él. En otra, entregando comida a niños en lo que parecía ser una misión de caridad en África. El primer mensaje llegó un martes por la noche. Era simple, casual. Hola Sofía, me encantó tu foto del café. Pareces una persona interesante. Sofía sintió un pequeño salto en su corazón. Revisó el perfil de Alejandro otra vez. ¿Por qué alguien así le escribiría a ella? Pero la vanidad es una fuerza poderosa, y pronto respondió. Las conversaciones comenzaron lentamente. Alejandro era encantador, atento, interesado. Le preguntaba sobre su día, sobre sus sueños, sobre lo que le gustaba hacer. Le contaba sobre su trabajo en inversiones internacionales, sobre sus viajes, sobre los proyectos de caridad que financiaba. Decía que el dinero no significaba nada si no podías usarlo para ayudar a otros. Sofía se sentía especial cuando hablaba con él. Sentía que alguien finalmente la veía, la escuchaba, la valoraba. Pasaron las semanas y las conversaciones se volvieron más profundas, más íntimas. Alejandro le enviaba fotos de sus días, videos de sus aventuras. Una vez le mandó un video desde lo que parecía ser su oficina, con ventanas enormes que daban a una vista espectacular de la ciudad. Otra vez, un video de él visitando un orfanato, jugando con los niños, regalándoles juguetes. Sofía se sentía cada vez más atraída, no solo por su apariencia o su dinero, sino por su aparente bondad, su generosidad, su visión del mundo. Una noche, después de casi 2 meses de conversaciones, Alejandro le hizo una videollamada. Sofía estaba nerviosa, pero emocionada. Cuando apareció en la pantalla, era exactamente como en sus fotos. Guapo, bien vestido, con una sonrisa perfecta. Hablaron durante horas. Él le contó sobre sus planes de expandir su negocio, sobre una oportunidad increíble en Dubái, sobre cómo estaba buscando socios de confianza para invertir juntos. Sofía escuchaba fascinada. Alejandro hablaba con tanta seguridad, con tanta convicción. Decía que el mundo estaba lleno de oportunidades para quienes se atrevían a tomarlas. Que la gente pobre se quedaba pobre porque tenía miedo de arriesgarse. Que la riqueza no era suerte, era visión y coraje. Y entonces, casi como si fuera una idea de último momento, Alejandro le preguntó si ella estaría interesada en invertir. Nada grande, dijo. Solo lo suficiente para empezar. 5.000 euros. Con las conexiones que él tenía en Dubái, podrían triplicar ese dinero en 6 meses. Era una oportunidad única, disponible solo para personas de confianza, para personas especiales como ella.
Sofía sintió un nudo en el estómago. 5.000 euros era casi todo lo que tenía ahorrado. 3 años de sacrificios, de no salir los fines de semana, de comprarse ropa en rebajas, de renunciar a vacaciones. Pero la voz de Alejandro era tan segura, tan convincente. Le mostraba gráficos, documentos que parecían oficiales, testimonios de otras personas que supuestamente habían invertido con él y ahora vivían vidas de ensueño. Le dijo que lo pensara, que no había prisa, pero que la oportunidad no estaría disponible para siempre. Que Dubái era un mercado en explosión y que quienes entraran ahora serían los que cosecharían las mayores recompensas. Sofía le dijo que lo pensaría y colgaron la llamada. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, mirando el techo, pensando en todo lo que Alejandro había dicho. Pensaba en su vida actual, en su trabajo monótono, en su apartamento pequeño, en su futuro que parecía tan predecible y limitado. Y luego pensaba en la posibilidad de cambiar todo eso. De tener dinero de verdad. De viajar. De vivir sin preocupaciones financieras. De ser alguien. La codicia es un veneno silencioso. Se filtra en el corazón sin que te des cuenta, pintando sueños imposibles con colores brillantes. Y Sofía, sin saberlo, ya había bebido de ese veneno. Ya estaba pensando no en si debía invertir, sino en cuánto podría ganar si lo hacía. Los días siguientes fueron de tortura mental. Alejandro no presionaba, pero enviaba mensajes ocasionales. Una foto de un nuevo contrato firmado en Dubái. Un video de él en un yate, diciendo que acababa de cerrar un negocio increíble. Un mensaje de texto diciendo que había 2 espacios más disponibles para invertir y que ya tenía a varias personas interesadas. Sofía sentía que la oportunidad se le escapaba de las manos. Sentía que si no actuaba rápido, se quedaría atrás, seguiría siendo la misma persona ordinaria con la misma vida ordinaria. Y eso, más que cualquier otra cosa, la aterraba. Una semana después de aquella videollamada, Sofía tomó la decisión. Era viernes por la noche y acababa de llegar a casa después de un día particularmente difícil en el trabajo. Su jefe la había regañado por un error que ni siquiera era suyo, el metro había estado retrasado, y cuando llegó a su apartamento, la calefacción no funcionaba. Se sentó en su sofá, envuelta en una manta, mirando su cuenta bancaria en el teléfono. 5.300 euros. 3 años de su vida resumidos en esa cifra. Pensó en todo lo que podría hacer con 15.000 euros, que era lo que Alejandro le había prometido en 6 meses. Podría dejar ese trabajo horrible. Podría viajar. Podría finalmente vivir en vez de solo sobrevivir. Tomó su teléfono y le escribió a Alejandro. Estoy lista. Quiero invertir. La respuesta llegó casi inmediatamente. Alejandro parecía emocionado. Le dijo que estaba tomando la mejor decisión de su vida, que no se arrepentiría, que juntos iban a lograr cosas increíbles. Le explicó el proceso. Necesitaba hacer una transferencia a una cuenta en Suiza, donde su socio administraba los fondos de inversión. Era completamente seguro, completamente legal. Miles de personas invertían así. Sofía sintió un pequeño destello de duda. ¿Por qué Suiza? ¿Por qué no un banco español? Pero Alejandro tenía respuestas para todo. Los bancos suizos ofrecían mejor privacidad, mejores tasas de interés, menos impuestos. Era la forma en que los verdaderos inversores manejaban su dinero. Si quería jugar en las ligas mayores, tenía que confiar en el proceso. Esa noche, Sofía apenas durmió de nuevo, pero esta vez era diferente. Estaba nerviosa, sí, pero también emocionada. Sentía que estaba a punto de dar el salto más importante de su vida. Que estaba dejando atrás la mediocridad y abrazando un futuro brillante. El lunes por la mañana, durante su descanso en el trabajo, hizo la transferencia. 5.000 euros. Vio cómo el número en su cuenta bancaria bajaba drásticamente, sintió un vacío en el estómago, pero se obligó a confiar.
Le envió el comprobante a Alejandro y él respondió con mensajes de celebración. Bienvenida al equipo, Sofía. Vamos a cambiar tu vida. Los primeros días fueron de euforia. Alejandro le enviaba actualizaciones constantes. Fotos de documentos que supuestamente mostraban que su dinero estaba siendo invertido. Gráficos de rendimiento que mostraban ganancias impresionantes. Le decía que todo iba mejor de lo esperado, que probablemente vería retornos incluso antes de los 6 meses prometidos. Pero entonces, 2 semanas después de la primera transferencia, Alejandro la llamó con lo que parecía ser una oportunidad aún mejor. Dijo que había surgido una inversión única en un proyecto inmobiliario en Dubái. Un edificio de lujo que aún estaba en preventa. Si invertía ahora, podría duplicar su dinero en solo 3 meses. Pero necesitaba actuar rápido. Solo quedaban 2 espacios disponibles. Sofía le dijo que ya no tenía más dinero. Alejandro se mostró comprensivo, pero también insistente. Le dijo que podía pedir un préstamo o usar sus tarjetas de crédito. Que era una oportunidad que solo aparecía una vez en la vida. Que él mismo estaba poniendo todo su dinero en este proyecto porque era prácticamente imposible perder. Sofía sintió la presión. No quería quedarse atrás. No quería ser la única que no aprovechara esta oportunidad increíble. Durante los días siguientes, Alejandro fue aumentando sutilmente la urgencia. Le enviaba mensajes diciendo que otras personas estaban tomando los últimos espacios, que si no decidía pronto, perdería la oportunidad. Finalmente, Sofía cedió. Solicitó un préstamo personal de 10.000 euros. Le dolió el corazón cuando vio las condiciones, el interés que tendría que pagar, pero se convenció de que valdría la pena. En 3 meses tendría 20.000 euros, podría pagar el préstamo y aún le sobraría dinero. Hizo la transferencia. Ahora había invertido 15.000 euros. Era una cantidad que la aterraba solo de pensarla. Pero Alejandro la tranquilizaba constantemente. Le decía que era valiente, que era inteligente, que estaba haciendo exactamente lo correcto. Le enviaba más documentos, más comprobantes, más promesas. Pero luego, algo cambió. Alejandro le dijo que necesitaba un último pago para gastos administrativos y legales en Dubái. Solo 1.680 euros más. Sofía ya no tenía nada. Le dijo esto a Alejandro y él se mostró frustrado por primera vez. Le dijo que no podía creer que después de llegar tan lejos, se fuera a echar atrás por una cantidad tan pequeña. Que todo su dinero estaba en riesgo si no completaba este último pago. Sofía entró en pánico. Usó sus tarjetas de crédito, pidió dinero prestado a una amiga inventando una emergencia familiar. Reunió los 1.680 euros y los transfirió. En total, ahora había enviado 16.680 euros. Todo lo que tenía, y más. Su cuenta bancaria estaba vacía. Tenía un préstamo enorme que pagar y deudas en tarjetas de crédito que la asfixiarían por meses. Pero Alejandro le aseguró que todo estaba perfecto. Que en cuestión de semanas comenzaría a ver los retornos. Que pronto todo este estrés valdría la pena. Sofía quería creerle. Necesitaba creerle. Porque si no le creía, tendría que enfrentar la horrible posibilidad de que había cometido el peor error de su vida. Pasó una semana. Sofía intentó llamar a Alejandro varias veces pero no contestaba. Le enviaba mensajes y las respuestas eran cada vez más escuetas. Estoy ocupado con el cierre del proyecto, todo va según el plan, ten paciencia. Pasó otra semana. Los mensajes de Alejandro se volvieron aún más raros. A veces tardaba días en responder. Sofía comenzó a sentir un frío en el pecho que no podía ignorar. Comenzó a investigar por su cuenta. Buscó el nombre de Alejandro en internet, intentó encontrar información sobre su supuesta empresa de inversiones. No encontró nada. Buscó las direcciones que él le había dado. No existían.
Revisó más cuidadosamente las fotos que él le había enviado y descubrió, con horror creciente, que algunas eran de bancos de imágenes. El coche deportivo que aparecía en sus fotos estaba en docenas de sitios web de alquiler de vehículos de lujo. El corazón le comenzó a latir con fuerza. Con manos temblorosas, buscó imágenes de los documentos que él le había enviado. Algunos tenían errores ortográficos. Otros tenían logotipos que no coincidían con las empresas reales. Uno de los contratos oficiales que él le había mostrado tenía una fecha del futuro. La verdad cayó sobre ella como una ola helada. Todo había sido mentira. Absolutamente todo. Los coches, las oficinas, los viajes, la caridad, las inversiones. Todo. Alejandro, o quien fuera que estuviera detrás de ese perfil, era un estafador. Y ella había caído completamente en la trampa. Sofía comenzó a temblar. Intentó llamarlo una vez más. El teléfono sonó, pero nadie contestó. Le envió mensajes desesperados. Por favor, responde. Necesito hablar contigo. ¿Dónde está mi dinero? No hubo respuesta. Intentó de nuevo al día siguiente. El número ya no existía. Revisó su perfil de Instagram. Había sido eliminado. Se dejó caer en el suelo de su apartamento y lloró como nunca antes había llorado en su vida. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de vergüenza, de rabia, de desesperación absoluta. Había perdido todo. Absolutamente todo. Y lo peor de todo era que se lo había dado voluntariamente, creyendo en una fantasía, en una promesa vacía, en la imagen cuidadosamente construida de un hombre que probablemente ni siquiera se llamaba Alejandro. Los días siguientes fueron los más oscuros de la vida de Sofía. No podía comer, apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía los números de las transferencias, el dinero desapareciendo de su cuenta, fluyendo hacia las manos de un desconocido que la había manipulado con tanta facilidad. Se sentía estúpida, ingenua, patética. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales de advertencia que ahora parecían tan obvias? Tuvo que contarle a su amiga la verdad sobre el dinero que le había prestado. La reacción fue de shock y decepción. ¿Cómo pudiste, Sofía? ¿Cómo pudiste darle dinero a alguien que solo conocías por internet? Sofía no tenía respuestas. Solo tenía lágrimas y un vacío en el pecho que parecía crecer cada día. Pero algo en ella se negaba a rendirse completamente. Decidió que tenía que intentar recuperar su dinero. Tenía que haber alguna forma. Fue a la policía con toda la información que tenía, los mensajes, las capturas de pantalla, los comprobantes de transferencia, todo. El oficial que la atendió fue amable pero no muy esperanzador. Le explicó que este tipo de estafas eran increíblemente comunes y terriblemente difíciles de resolver. Los estafadores usaban perfiles falsos, números de teléfono desechables, cuentas bancarias en el extranjero, a veces en países donde la cooperación legal era prácticamente imposible. Le dijo que harían lo que pudieran, que abrirían una investigación, pero que no debía hacerse demasiadas ilusiones. Sofía insistió. Necesitaba que entendieran la urgencia. Esos 16.680 euros eran su vida entera. El oficial suspiró con empatía. Lo sé, señorita. Y lo lamento de verdad. Pero debe entender que incluso si logramos identificar a la persona, lo cual puede tomar meses o incluso años, recuperar el dinero es otra historia completamente diferente. Le explicó el proceso. Primero tenían que rastrear las transferencias, lo cual requería cooperación internacional. Luego, identificar al estafador real, no solo el nombre falso que usaba. Eso significaba investigar direcciones IP, cuentas bancarias intermediarias, posibles cómplices. Y todo eso asumiendo que la persona todavía estuviera en el país, que no hubiera movido el dinero a múltiples cuentas, que no hubiera desaparecido completamente. ¿Y si lo encuentran?, preguntó Sofía con una voz que apenas era un susurro.
El oficial se reclinó en su silla. Si lo encontramos y podemos probar el fraude, sería arrestado y procesado. Pero el proceso legal puede tomar años. Habrá audiencias, apelaciones. Y honestamente, la mayoría de estos estafadores no tienen el dinero para cuando los atrapamos. Ya lo gastaron o lo escondieron en lugares donde no podemos acceder. Sofía sintió como la esperanza se desvanecía de su corazón. Entonces, no hay nada que pueda hacer. El oficial la miró con genuina compasión. Puede seguir adelante con la denuncia. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Pero necesito ser honesto con usted, las probabilidades de recuperar su dinero son muy bajas. Lo siento mucho. Salió de la estación de policía sintiéndose completamente derrotada. El mundo parecía gris, sin color, sin esperanza. Caminó por las calles sin rumbo, viendo a la gente pasar con sus vidas normales, y se preguntó cómo todo podía seguir igual cuando su mundo entero había colapsado. Los días se convirtieron en semanas. Sofía seguía yendo a trabajar porque no tenía otra opción. Necesitaba el dinero desesperadamente. Tenía que pagar el préstamo, las tarjetas de crédito, el alquiler. Cada mes era una batalla por sobrevivir. Dejó de salir completamente. No había dinero para nada que no fuera absolutamente esencial. Comía pasta con salsa de tomate la mayoría de los días. Dejó de comprar café en su camino al trabajo. Caminaba en vez de tomar el metro cuando podía. Sus amigos intentaron apoyarla al principio, pero Sofía se había cerrado. No podía soportar sus miradas de lástima, sus palabras de consuelo que sonaban huecas. Se sentía marcada, señalada, como alguien que había sido lo suficientemente tonta como para caer en la estafa más obvia del mundo. Una noche, 3 meses después de la estafa, Sofía estaba en su apartamento revisando las redes sociales sin pensar realmente en lo que veía. Y entonces, casi por accidente, se topó con un perfil que la hizo detenerse en seco. Era un hombre joven, atractivo, posando frente a coches lujosos, en restaurantes elegantes, con relojes caros. Su descripción hablaba de inversiones, de oportunidades, de cambiar vidas. El corazón de Sofía comenzó a latir rápido. Miró más de cerca las fotos. Algunas parecían sacadas de bancos de imágenes. Otras mostraban ubicaciones que no coincidían con las fechas. Era exactamente el mismo patrón. Exactamente la misma estrategia. Y en los comentarios, había chicas jóvenes dejando mensajes emocionados, preguntando sobre las oportunidades de inversión. Sofía sintió una furia que no había sentido antes. Este hombre, quien quiera que fuera, estaba haciendo exactamente lo mismo que le habían hecho a ella. Y esas chicas en los comentarios estaban a punto de caer en la misma trampa. Estaban a punto de perder todo como ella lo había perdido. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a escribir comentarios de advertencia. Esto es una estafa. No le den su dinero. Yo perdí 16.000 euros exactamente así. El perfil la bloqueó inmediatamente. Pero Sofía no se detuvo. Comenzó a buscar otros perfiles similares. Los había por docenas, por cientos. Todos con la misma fórmula, hombre joven y atractivo, apariencia de riqueza, promesas de inversión, mensajes de chicas ingenuas como ella había sido. Empezó a enviar mensajes directos a las chicas que veía comentando en esos perfiles. Por favor, ten cuidado. Esto es una estafa. No le des tu dinero. Algunas la ignoraban. Otras le respondían con hostilidad, diciéndole que estaba celosa, que no sabía de qué hablaba. Pero algunas, solo algunas, le agradecían. Le decían que habían estado a punto de hacer una transferencia y que su advertencia las había detenido. Cada vez que salvaba a alguien de cometer su mismo error, Sofía sentía un pequeño alivio en el dolor constante que llevaba. No podía recuperar su dinero, no podía deshacer su error, pero podía evitar que otras pasaran por lo mismo. Y eso, de alguna manera retorcida, le daba un propósito. Comenzó a investigar más sobre estas estafas.
Aprendió sobre los patrones, las tácticas, las señales de advertencia. Aprendió que los estafadores alquilaban coches de lujo por horas solo para tomarse fotos. Que usaban Photoshop para crear documentos falsos que parecían oficiales. Que inventaban historias de caridad para parecer nobles y confiables. Que todo, absolutamente todo, era una actuación cuidadosamente diseñada para explotar los sueños y las inseguridades de gente vulnerable. Y Sofía también aprendió algo sobre sí misma. Aprendió que su mayor vulnerabilidad no había sido la ingenuidad, sino el descontento con su propia vida. Había estado tan desesperada por escapar de su realidad, tan ansiosa por tener la vida perfecta que veía en las redes sociales, que había ignorado toda lógica, toda precaución, todo sentido común. Un año después de la estafa, Sofía seguía en el mismo apartamento, seguía en el mismo trabajo, seguía pagando las deudas que probablemente tardaría años en saldar completamente. Pero algo había cambiado en ella. Ya no era la misma chica soñadora que pasaba horas mirando vidas perfectas en redes sociales. Ahora veía esas imágenes con ojos diferentes, más críticos, más conscientes. Había aprendido a reconocer la falsedad detrás del brillo. Sabía que el hombre posando frente al Ferrari probablemente lo había alquilado por una hora. Que la mujer mostrando su closet lleno de bolsos de diseñador probablemente estaba endeudada hasta el cuello. Que las fotos de viajes exóticos a menudo escondían realidades mucho menos glamorosas. Que las redes sociales no eran ventanas a vidas reales, sino escaparates cuidadosamente editados diseñados para vender una ilusión. La investigación policial había avanzado lentamente. Después de meses de trabajo, habían logrado rastrear algunas de las cuentas bancarias. Descubrieron que Alejandro era en realidad un hombre de 35 años llamado Roberto, que operaba desde un apartamento rentado en otra ciudad. Había estafado a más de 20 mujeres en los últimos 2 años, acumulando más de 200.000 euros. Cuando finalmente lo arrestaron, Sofía sintió una mezcla extraña de satisfacción y vacío. Sí, lo habían atrapado. Pero eso no le devolvía su dinero. Roberto no tenía casi nada cuando lo arrestaron. Había gastado todo en mantener su propio estilo de vida, en alquileres caros, en ropa de marca, en salidas nocturnas. El dinero que había robado se había evaporado en su propia fantasía de ser el hombre rico que pretendía ser. El juicio fue largo y doloroso. Sofía tuvo que testificar, reviviendo cada momento de la estafa frente a extraños. Tuvo que admitir públicamente lo ingenua que había sido, lo fácilmente que había caído en la trampa. Pero también escuchó las historias de otras víctimas, mujeres como ella que habían perdido sus ahorros, que habían hipotecado sus casas, que habían destruido sus vidas creyendo en las promesas de un mentiroso profesional. Roberto fue condenado a 6 años de prisión. Su abogado apeló, argumentando que las víctimas habían transferido el dinero voluntariamente, que no había habido violencia ni amenazas. El proceso de apelación podría tomar años más. Y aun si la sentencia se mantenía, Sofía sabía que probablemente nunca vería un solo euro de regreso. Pero en medio de toda esta oscuridad, Sofía había encontrado algo inesperado, una comunidad. Las otras víctimas se habían unido, creando un grupo de apoyo donde compartían sus historias, sus luchas, sus pequeñas victorias. Juntas habían creado una página en redes sociales dedicada a advertir sobre estafas románticas y de inversión. Compartían perfiles sospechosos, educaban a otros sobre las señales de advertencia, ofrecían apoyo emocional a quienes acababan de ser estafados. Sofía se había convertido en una de las voces más activas del grupo. Contaba su historia una y otra vez, no porque le gustara, sino porque cada vez que lo hacía, alguien le escribía agradeciéndole por haberla salvado de cometer el mismo error. Y eso, más que cualquier otra cosa, le daba sentido a su sufrimiento. También había empezado a reconstruir su vida de manera diferente. Ya no soñaba con riquezas instantáneas o cambios mágicos. En cambio, había comenzado a tomar cursos gratuitos en línea sobre finanzas personales, sobre cómo administrar dinero, sobre cómo construir riqueza real a través del trabajo constante y las decisiones inteligentes.
Aprendió que la verdadera riqueza no venía de oportunidades milagrosas, sino de disciplina diaria. Comenzó a hacer un presupuesto estricto, separando cada euro que ganaba. Aprendió sobre inversiones reales, legítimas, aburridas pero seguras. Abrió una cuenta de ahorro y, aunque solo podía depositar pequeñas cantidades cada mes, lo hacía religiosamente. 2 años después de la estafa, Sofía había pagado completamente sus tarjetas de crédito. Todavía le quedaba el préstamo personal, pero había negociado mejores condiciones y estaba en camino de liquidarlo en 3 años más. Su cuenta de ahorros tenía 2.000 euros, una cantidad modesta pero ganada honestamente, euro por euro, con su propio trabajo. Una tarde, mientras revisaba su grupo de apoyo, vio un mensaje de una chica llamada Laura. Tenía 19 años y acababa de descubrir que el chico con el que había estado hablando durante meses era un estafador. Había perdido 3.000 euros, todo lo que tenía. Estaba devastada, hablando de terminar con su vida, diciendo que no podía soportar la vergüenza y el dolor. Sofía le escribió inmediatamente. Le contó su historia completa, sin ocultar nada. Le habló del dolor, de la vergüenza, de las noches sin dormir. Pero también le habló de la supervivencia, de la resiliencia, de cómo el dolor eventualmente se transforma en sabiduría. Le dijo algo que alguien le había dicho a ella años atrás: este error no te define. Lo que haces después de cometerlo, eso es lo que te define. Pasaron horas hablando. Sofía escuchó mientras Laura lloraba, gritaba, se culpaba. Y luego, lentamente, comenzó a calmarse. Le preguntó a Sofía cómo había seguido adelante. Sofía le explicó el proceso: primero, perdonarte a ti misma. Segundo, aprender de la experiencia. Tercero, usar ese conocimiento para ayudar a otros. Cuarto, construir tu vida de nuevo, pero esta vez con bases sólidas, no con fantasías. Meses después, Laura se había convertido en otra voz activa en el grupo. Había superado su depresión, había encontrado un trabajo, estaba reconstruyendo su vida. Y cada vez que ayudaba a alguien más, Sofía sentía que el círculo se completaba. 5 años después de la estafa, Sofía finalmente terminó de pagar su préstamo. Había sido un camino largo y difícil, lleno de sacrificios y privaciones. Pero lo había logrado. Y en el proceso, se había convertido en una persona completamente diferente. Ya no buscaba atajos ni soluciones mágicas. Había aprendido que la única forma real de construir algo duradero era con trabajo honesto, decisiones inteligentes y paciencia infinita. Su cuenta de ahorros ahora tenía 8.000 euros. No era una fortuna, pero era real. Era suya. Y esta vez, sabía exactamente qué hacer con ese dinero. Lo estaba invirtiendo en fondos indexados, aburridos y seguros, que crecían lentamente pero de forma constante. No se haría rica de la noche a la mañana, pero en 20 o 30 años, tendría una base financiera sólida. También había recibido noticias de que Roberto había salido de prisión después de cumplir 4 años. Había apelado exitosamente y su sentencia se había reducido. Sofía sintió una punzada de rabia cuando se enteró, pero ya no era la furia consumidora de antes. Era algo más templado, más sabio. Porque Sofía había aprendido la lección más importante de todas: la venganza, la justicia legal, recuperar el dinero, nada de eso era lo que realmente importaba. Lo que importaba era quién te convertías después de la caída. Lo que importaba era si permitías que el error te destruyera o si lo usabas como combustible para crecer. Una noche, Sofía grabó un video para su página de advertencia contra estafas. Habló directamente a la cámara, con una voz firme y clara. Dijo: mi nombre es Sofía, y hace 5 años perdí 16.680 euros en una estafa romántica de inversión. Fue el peor error de mi vida, pero también fue mi mejor maestro. Aprendí que las redes sociales mienten. Que los coches lujosos son casi siempre rentados. Que las fotos perfectas están editadas. Que las promesas de riqueza fácil son siempre, siempre mentira.
Aprendí que la única forma real de construir riqueza es a través del trabajo honesto y la paciencia. Que no existen los atajos. Que la persona que te promete triplicar tu dinero en meses está mintiendo. Que si suena demasiado bueno para ser verdad, es porque no es verdad. Pero sobre todo, aprendí que los errores no te destruyen si no se lo permites. Que puedes caer y levantarte más fuerte. Que la vergüenza eventualmente se transforma en sabiduría. Y que tu historia, por dolorosa que sea, puede salvar a alguien más de pasar por lo mismo. Si estás viendo esto y estás considerando invertir dinero con alguien que solo conoces por internet, por favor, detente. Si estás enamorada de alguien que muestra una vida perfecta en redes sociales pero nunca te ha visitado en persona, por favor, piénsalo 2 veces. Si alguien te está presionando para que tomes una decisión financiera rápida, aléjate. Tu dinero, tu tiempo, tu confianza, son demasiado valiosos para desperdiciarlos en una fantasía. Constrúyete a ti misma desde la base, con trabajo real y decisiones inteligentes. Puede que tome años, puede que no sea glamoroso, pero será tuyo. Será real. Y nadie podrá quitártelo. El video se volvió viral. Miles de personas lo vieron, lo compartieron, dejaron comentarios agradeciéndole por su valentía al contar su historia. Docenas de personas escribieron diciendo que estaban a punto de caer en estafas similares y que su video las había salvado. Y en ese momento, Sofía finalmente sintió paz. No había recuperado su dinero. Probablemente nunca lo haría. Pero había ganado algo mucho más valioso: sabiduría, propósito y la certeza de que su dolor no había sido en vano. Que había tomado su peor momento y lo había transformado en luz para otros. Esa noche, Sofía se miró en el espejo y vio a una mujer fuerte, resiliente, sabia. Ya no era la chica ingenua que soñaba con vidas perfectas en redes sociales. Era alguien que había caído, había sufrido, había aprendido y había decidido usar esa experiencia para proteger a otros. Y eso, pensó mientras apagaba la luz y se iba a dormir, era el tipo de riqueza que ningún estafador podría quitarle jamás.